Muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos que nos escuchan a través de la radio. Hoy, sábado 9 de abril, estamos alegres que hemos pasado otro sábado más con nuestro Señor y vamos a estar repasando la lección que se titula El Sermón del Monte. Pero antes de esto, como siempre hemos hecho, vamos a orar antes de estudiar la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, tú que moras en las alturas de los cielos, gracias por otro sábado más que tú nos diste para regocijarnos contigo, Señor, y alabarte y adorarte. Ahora que vamos a estudiar tu palabra, Señor, te pido que tú estés en medio de nosotros para guiarnos y poder entender lo que tú nos tratas de enseñar. Te lo pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, ya hemos empezado el repaso de la lección de escuela sabática y acá está nuestro hermano Cativo con nosotros. Muy buenas tardes, hermano Cativo. Muy buenas tardes, buenas noches, feliz semana para cada uno de mis hermanos, que el Señor les bendiga. Qué hermoso es haber pasado un día con el Señor, ¿verdad? Haber aprendido, haber adorado, haberle cantado al Señor, haber compartido con los hermanos, estar como una familia en la iglesia. Qué hermoso es eso. Y saber que llegará un día en que así estaremos todos los días unidos allá en la Canaán celestial y luego en la nueva tierra. Por eso es que el Señor nos deja estas lecciones para que nos preparemos y gustemos desde ya y anhelemos vivir con Él por la eternidad. Así es de que hoy vamos a estudiar la lección número 3, a comenzar la lección número 3, el Sermón del Monte. En ese sermón hay mucha enseñanza y que esta semana la vamos a ver así como abuelo de pájaro. No vamos a entrar tanto, que hay mucho de qué aprender. Pero cada uno de nosotros podemos tomar tiempo día a día e introducir más en cada una de, podríamos decir, en el capítulo 5 de las bienaventuranzas. También podríamos estudiar acerca de las diferentes parábolas. Hay mucho que nosotros vamos a aprender durante esta semana. Así es de que vayamos a lo que nos dice para el día de hoy, para prepararnos para lo que estudiaremos durante esta semana. El versículo de memoria. El versículo de memoria dice: Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mateo 7, 28 y 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, ¿cómo quedaba la gente? Quedaba con ganas de seguir escuchándole. Esa hambre de la palabra de Dios. Encontraban que en Jesús hallaban alimento, comprendían la palabra. Así, nosotros hoy en día también, al escuchar la palabra de nuestro Señor Jesús, vamos a quedar como estos hombres, admirados de su enseñanza que encontramos en la palabra de Dios. Dice que les enseñaba como quien tiene autoridad.
O sea, como quien sabe lo que está diciendo, como que aquel que vive lo que dice. Por eso, dice, ellos le sentían sabor a sus palabras, porque no era como los escribas, dice, que decían y no hacían. Enseñaban, pero no practicaban. Por eso es que la palabra en el Señor Jesús sí tenía poder, porque Él, antes de hablarla, la vivía. Él era un testimonio viviente. ¿Qué nos dice eso a nosotros, adventistas? Para que las gentes, al escucharnos, nos sientan ese anhelo. Debemos nosotros primeramente de vivir, de practicarla, para que de esa manera la gente quede con ganas de volver a escucharnos. El Señor Jesús, Él es nuestro ejemplo. Así es de que sigamos las pisadas del Señor Jesús. Eso es la enseñanza del Sermón del Monte. Porque fíjese lo que nos dice en Consejos para los Maestros en la página 34. Cristo podría haber abierto a los hombres las verdades más profundas de la ciencia. Podría haber revelado misterios cuya penetración ha requerido muchos siglos de trabajo y estudio. Podría haber hecho sugestiones en los ramos científicos que hasta el fin del tiempo habrían proporcionado pábulo para la reflexión y estímulo para la inventiva. Pero no lo hizo. No dijo nada que satisfaciera la curiosidad o estimulara la ambición egoísta. No presentó teorías abstractas, sino que es esencial para el lo que es esencial para el desarrollo del carácter, lo que ampliará la capacidad de un hombre para conocer a Dios y aumentar su poder para hacer el bien. En vez de indicar a la gente que estudiase las teorías de los hombres acerca de Dios, Cristo les enseñó a contemplarle manifestado en sus obras, en sus palabras y en sus providencias. Relacionó sus mentes con las del infinito. Eso es lo que el Señor Jesús hizo allá cuando habló en el Sermón del Monte. Por eso nos sigue diciendo la lección del día de hoy. En Éxodo vemos cómo Dios saca a los hijos de Israel de Egipto, los bautiza en el Mar Rojo, los conduce por el desierto durante 40 años, obra señales y maravillas, y se encuentra con ellos personalmente en la cumbre de un monte donde les da su ley. Eso es lo que ocurre en el tiempo de Moisés, cuando el Señor saca a su pueblo de la esclavitud para llevarlo a la tierra prometida, a Canaán. Pero antes de que ellos entren a Canaán, después que los saca de Egipto, como dice aquí, los bautiza. Cuando pasan por en medio de las aguas del Mar Rojo, pero ellos pasan en seco, ellos están siendo bautizados. Y cuando salen al otro lado, salen como el pueblo de Dios, para ser guiados y llevados al monte, para recibir la enseñanza de Dios, los 10 mandamientos.
Pero en Mateo vemos cómo Jesús sale de Egipto. ¿Egipto? No sale de Egipto, dirá usted. ¿Se recuerdan a dónde vivió el Señor Jesús? Toda su juventud, toda su vida vivió en Nazaret. ¿Y qué decían de Nazaret? ¿Podrá salir algo bueno de Nazaret? ¿Por qué? ¿Qué es lo que había ahí en Nazaret? ¿Cómo vivía la gente? Entonces, todavía la gente dudaba de que de por ahí pudiese salir por lo menos uno bueno. Pero sin embargo, allí vivió uno que nos dio el ejemplo de cómo vivir en esta vida. Por eso dice, en Mateo vemos cómo Jesús sale de Egipto. Es bautizado en el río Jordán. Va al desierto durante 40 días. Obra señales y maravillas. Y se encuentra personalmente con Israel en un monte donde amplifica esta misma ley. O sea que lo que Dios le dio al pueblo de antaño, al pueblo en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Jesús, dice, eso mismo que les dijo, ahora lo pone más amplio. No quita lo que dijo, sino que amplifica más su santa ley, sus palabras, sus enseñanzas. Vemos aquí que el Señor Jesús dice, caminó por la historia de Israel. Porque ¿de quién hablan las Escrituras? ¿Se recuerdan que el Señor Jesús les dice a aquellos que van camino a Emaús tristes y les comienza a enseñar? Dice allí que les comenzó desde Moisés, siguió por los profetas, lo que de él decían. Entonces vemos que el Señor Jesús dice, caminó por la historia de Israel. El pueblo de Israel ofrecía holocaustos, ofrecía corderos, tenía el servicio en el santuario, recordándoles que ellos eran pecadores y que había un cordero que moría por ellos, que cargaba los pecados. ¿Quién es el que cargaba los pecados en ese entonces? El mismo Jesús que carga tus pecados y los míos ahora. Por eso dice, Jesús caminó por la historia de Israel y en él se cumplieron todas las promesas del pacto de Dios con Israel. Dice, y en él, ¿en quién? En Jesús. Se cumplieron todas las promesas del pacto de Dios con Israel. Y de esas promesas hechas realidades, hemos alcanzado nosotros. Mira lo que nos sigue diciendo en el deseado de todas las gentes, en la página 270. Las multitudes se asombraban de estas enseñanzas que eran tan diferentes de los preceptos y ejemplos de los fariseos. El pueblo había llegado a pensar que la felicidad consistía en la posesión de las cosas de este mundo y que la fama y los honores de los hombres eran muy codiciables. Era muy agradable ser llamado rabí, ser alabado como sabio y religioso y hacer ostentación de sus virtudes delante del público. Esto era considerado como el colmo de la felicidad. Pero en presencia de esta vasta muchedumbre, Jesús declaró que las ganancias y los honores terrenales eran toda la recompensa que tales personas
recibirían jamás. Él hablaba con certidumbre y un poder convincente acompañaba sus palabras. El pueblo callaba y se apoderaba de él un sentimiento de temor. Se miraban unos a otros con duda. ¿Quién es este entre ellos? ¿Quién de entre ellos se salvaría si eran ciertas las enseñanzas de este hombre? Muchos estaban convencidos de que este maestro notable era movido por el Espíritu de Dios y que los sentimientos que expresaba eran divinos. El Sermón del Monte sigue diciéndonos la lección. El Sermón del Monte es el sermón que dice allí más poderoso alguna vez predicado. Sus palabras influyeron en sus oyentes inmediatos, pero también en todos los que oyeron sus mensajes transformadores a través de los siglos hasta hoy. Y ahí hemos alcanzado nosotros esas palabras escritas en el libro de Mateo capítulo 5, capítulo 6 y el capítulo 7. Son las que hasta el día de hoy siguen tocando corazones, abriendo corazones, entregándose al Señor Jesús. Vemos que, como dice ahí, ese Sermón del Monte, el sermón más poderoso alguna vez predicado, sigue hoy en día esas palabras sonando en los oídos de seres humanos, pecadores, duros, pero que al escuchar esa palabra, al fin caen a los pies de Jesús. De eso fuimos tú y yo. Nos sigue diciendo en testimonio para los ministros: Jesús se revistió de humanidad para poder hacer frente a la humanidad. Él coloca a los hombres bajo el poder transformador de la verdad, encontrándolos donde están. Obtiene acceso al corazón, conquistando la simpatía y la confianza, y logrando que todos sientan que su identificación con la naturaleza y el interés humano es completa. La verdad salía de sus labios, hermosa en su sencillez, y sin embargo, revestida de dignidad y poder. ¡Qué maestro era nuestro Señor Jesucristo! Cuán tiernamente trató a cada honrado investigador de la verdad para poder ganar su simpatía y hallar un lugar en su corazón. ¿Quién tiene en su corazón a Jesús? ¿Quién es el que ha ganado la simpatía de Jesús? Dice: cuán tiernamente trató a cada honrado investigador, aquel que tiene hambre y sed de la palabra de Dios, aquel que toma tiempo para escudriñarla, es aquel que encuentra en el estudio al Señor Jesús y llega a amistarse con Él, y Jesús con Él y Él con Jesús, y llega a ser una delicia cada día vivir con Jesús. Eso es lo que el Señor anhela. En las bienaventuranzas, cuando las vamos a estudiar el día de mañana, veremos qué es lo que el Señor nos dejó escrito a nosotros y qué les dijo a los oyentes que estaban en el sermón allá en la montaña. Sigue diciéndonos la lección: no obstante, no se trata solamente de escuchar este sermón. También tenemos que, ¿qué dice allí, hermano? Que aplicarlo. ¿Qué es eso?
Recuerde, Dios no se agrada de los oidores. Dios se agrada de los hacedores de su palabra. Oidores hay muchos. Hacedores pocos. ¿En qué lado estoy? Pregúntate. ¿En qué lado estoy? Hazte esta pregunta. ¿De los oidores o de los hacedores? Si ahora eres un oidor, no quiere decir que ahí tienes que quedarte. Para eso es que el Señor te está mandando este estudio, para que recapacites y dejes de ser un oidor olvidadizo y te vuelvas un hacedor de su palabra. Por eso nos dice, esta semana veremos lo que dice Jesús en el Sermón del Monte, en los capítulos 5 al capítulo 7, y lo que dijo Mateo 13 acerca de aplicar sus palabras a nuestras vidas. Porque, como en el estudio de esta semana veremos que si la justicia nuestra no es mayor a la de los fariseos, dice, no estamos en nada. Así es de que, hermano, vamos a ver qué más nos sigue diciendo. Mensajes Selectos, tomo 1, página 395. Hemos de crecer diariamente en belleza espiritual. Fracasaremos con frecuencia en nuestros esfuerzos de imitar el modelo divino. Con frecuencia tendremos que prostrarnos para llorar a los pies de Jesús debido a nuestras faltas y errores, pero no hemos de desanimarnos. ¿Qué nos está diciendo esto? No vamos a tener una vida perfecta. Van a haber momentos de debilidad. Van a haber momentos en que sentiremos que caemos. Pero no nos desanimemos, dice, debido a nuestras faltas y errores. Hemos de orar más fervientemente, creer más plenamente y tratar otra vez, con mayor firmeza, de crecer a la semejanza de nuestro Señor. Al desconfiar de nuestro propio poder, confiaremos en el poder de nuestro Redentor y daremos alabanza al Señor, quien es la salud de nuestro rostro y nuestro Dios. Así es de que, hermanos, preparémonos para que durante esta semana, al estudiar el Sermón del Monte, lo podamos aplicar a nuestro diario vivir. Y así seamos discípulos de Jesús. Que el Señor me los bendiga, hermanos, y que tengan una feliz semana. Muy bien, amigos y hermanos, hemos llegado al final de nuestro repaso de la lección de escuela sabática. Bendiciones para todos y nos vemos hasta el próximo día.